Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias en Mesa de Análisis. Hoy, después de una jornada política bastante extensa. No solamente extensa, sino también histórica, con la cual ya se concluye el proceso que se comenzó hace algunas semanas en cuanto a si se levantaba o no la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez Robles. Y de una vez vamos a comenzar, Gaby, con nuestra mesa de análisis de hoy lunes, y para eso nos acompaña doña Katia Benavides, analista política, y don Rafael Rodríguez, experto en derecho, no solamente laboral, sino también derecho penal, que es el área que también vamos a entrar a analizar con don Rafael en cuanto al escenario legal a partir de ya esta decisión formal al no alcanzarse los 38 votos requeridos para levantarle el fuero al mandatario. Así es, y es que se mantiene la inmunidad del señor presidente y es lo que queremos conocer a continuación. Don Rafael, que usted nos ayude a entender qué sucede ahora con este proceso judicial, qué es lo que es pertinente a partir de este momento. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ciertamente esto es parte del procedimiento, o sea, el proceso de improcedibilidad en que estaba sometido el presidente de la República en relación con el proceso de investigación. Tenía esta fase por medio de la Asamblea Legislativa para determinar si con los votos requeridos el plenario legislativo le quitaba o no la inmunidad. En este caso, que se ha tomado la decisión por 34 votos en contra y 21 a favor, el mantenerlo con la inmunidad lo que hace es dar continuidad al proceso, pero suspendiéndolo. La Asamblea Legislativa tiene que trasladar el proceso a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Tercera, que es la Sala de Casación Penal, a efectos de que este proceso se continúe hasta que se tenga la posibilidad de poder instar el procedimiento ya sin la inmunidad que tiene el presidente. Mientras se mantenga la inmunidad, el proceso se mantiene suspendido, pero no es que aquí se ha dictado un sobreseimiento, que se ha desestimado la causa, sino de que no se puede llevar a cabo el proceso contra el presidente mientras mantenga este fuero, que es el que le protege la Constitución. En un escenario inicial, don Rafa, sería a partir del 8 de mayo, cuando el 9 de mayo, que él ya entregaría la banda presidencial. ¿Qué pasaría? Porque era una duda que existía, que tuvimos ahora en redes sociales, don Rafa, es en el sentido eventual de que se ha dicho de la posibilidad, si doña Laura Fernández quedara como presidenta, ella misma ha dicho que podría estar nombrando al presidente Rodrigo Chávez como ministro. Incluso habló ese es uno de los escenarios, además, que se ha comentado. Exactamente. Hablando aquí en términos un poco hipotéticos, pero que es una posibilidad, don Rafa, en cuanto a que eso ocurra, ¿qué pasaría? La inmunidad ya a nivel legislativo, por haber sido revisada y votada, tendría, al ser una nueva inmunidad, podría hacerse de nuevo el proceso, o ya se hizo el proceso legislativo y acaba ahí con lo que ocurrió hoy. Mire, este procedimiento ciertamente ha suspendido el proceso existente. Si la inmunidad de don Rodrigo se mantiene porque tiene un puesto en el cual también está cubierto por ese fuero, pues se va a mantener esa inmunidad. No vamos a tener que estar haciendo un procedimiento en cada puesto que tiene, sino que este caso en específico, por este proceso, que era el que se estaba investigando, específicamente el llamado de los cariñitos, es el que se mantiene esa inmunidad. Recordemos que también hay otros procesos que se están investigando en los cuales no se ha formulado acusación y que podría generarse. Si en una eventualidad llegara el gobierno y él llegara nuevamente a un puesto en donde tiene esa inmunidad bajo el contexto de adquirir un ministerio, que es lo que se dice que se le va a ofrecer en el caso de que doña Laura Fernández llegue a la presidencia en las próximas elecciones, entonces se mantiene esa posibilidad de que con el puesto que está adquiriendo, si hay otro proceso en donde se requiere establecer el procedimiento, se podrá establecer, pero en este caso en específico, esa inmunidad se mantiene hasta que él mantenga esa posibilidad de no poder estar sujeto al procedimiento como nosotros los ciudadanos que no tenemos el proceso de inmunidad que le da la Constitución. Y una duda que surge también, comentábamos ahora, es el tema de la prescripción de este caso. ¿Qué sucede ahí? Mire, se ha indicado que en este caso la inmunidad o la situación de la suspensión mantiene también suspendida la prescripción. Esto es por una situación de legalidad. En realidad
no es dable de que porque tenga inmunidad entonces va a correr el término de la prescripción. Aquí se suspende durante el tiempo que dure la prescripción, pero también tenemos que recordar que a partir de mayo se hizo una modificación al artículo 31 del Código Procesal Penal que amplió la prescripción hasta 30 años en este tipo de delitos. Entonces vamos a tener un amplio espectro de tiempo para que el proceso pueda mantenerse a nivel de el requerimiento que tiene el Ministerio Público para con don Rodrigo, en este caso, y podrá ser procesado cuando ya no esté cubierto por este fuero de protección que tiene. Ya vamos a seguir un poquito más, don Rafa, con ese análisis legal. Doña Katia, usted habló de 34 desde hoy en la mañana en Extra Radio y 34 votos fueron los que se determinaron con el sí, insuficientes al final. En otros expertos hablan de 35, 36, pero al final 34. ¿Qué sabor le deja esta histórica sesión en el plenario? Puesto que al final no hubo sorpresas, pero sí una lectura más allá de incluso el panorama político-electoral, donde pareció más al final una puesta en escena para esos efectos que para propiamente el levantamiento, ¿no?, de la inmunidad del señor presidente. Era algo que no podíamos evitar, ¿verdad? El tener el contexto electoral inmiscuido en medio de una discusión que es la primera vez que se da en nuestro país, una discusión en este sentido. Nunca habíamos visto una votación al presidente de la República para levantarle el fuero. En un caso específico, nos trae a pensar y analizar cómo está nuestro sistema y cómo están los pesos y los contrapesos en el diseño de nuestro sistema democrático. Eso por un lado. Por el otro, sí, lo que me deja a mí es un buen sabor de boca, que entiendo que mi bolita de cristal sigue conectada, estaba bien conectada a internet, de pensar en los 34 como el número que iba a tener, que son 34 votos, no se llegó a los 38, pero estamos sumando voluntades de diferentes fracciones legislativas que están dando un mensaje importante. No lograron el objetivo de esas fracciones o esa oposición, pero sí estaban diciendo, si hay un mensaje claro que hay que entender, que eran 34 legisladores que se ponen de acuerdo y dan, no construyeron la viabilidad política que se ocupaba, pero sí dan una respuesta importante a lo que también necesitaban. Y bueno, y don Kenneth, estuvimos en la tarde dándole seguimiento de primera mano, viendo los discursos, el relato y la narrativa que nos dan. Nos llamó poderosamente la atención ver a 3 candidatos a la presidencia que ocupan curules hablando casi uno después del otro, y tener en cuenta que estamos inmiscuidos ya, a pesar de que no ha iniciado la campaña electoral de manera formal, ya estamos dentro de la discusión electoral. Escuchamos afirmaciones bastante fuertes de don Fabricio Alvarado en relación a no ponerle la atención ya al presidente, sino a ponérselo a la campaña electoral y no perder el foco. Vimos también afirmaciones o frases que normalmente son del presidente de la República, ticos con corona, ¿verdad? Aquí todos somos iguales, de la oposición tratando de argumentar y razonar su voto en función, red de cuido, donde ahí vemos cómo esa narrativa, ese relato, que ya estamos a puertas de una campaña electoral que arranque fuertemente, podría, en el caso de don Fabricio nos dicen, nos pueden quitar el foco de la discusión y podemos tener problemas en no discutir los problemas de fondo, sino irnos todavía por los personales. Pero yo sí considero que don Rodrigo Chávez va a ser un actor muy relevante a pesar de su prohibición electoral en estas elecciones, y no le hubiese dado más peso el levantamiento de la inmunidad, porque todos íbamos a estar también pendientes de cómo evolucionar el proceso judicial en el caso en que se le hubiera levantado el fuero. Pero eso no quita que él no va a dejar de ser un actor importante en la discusión política que se nos abre ya formalmente el 1 de octubre. Y hablando justamente de esta discusión política, llama mucho la atención también cómo quedan los partidos políticos después de esta discusión, y creo que no podemos dejar de mencionar el caso de la Unidad, el Partido Unidad Social Cristiana, que
Hoy se vio una fuerte división, ¿verdad?, entre el candidato y la fracción. Justamente, no sé si podemos ir a ver la reacción del señor Juan Carlos Hidalgo, quien dio unas declaraciones también posterior a lo que sucedió, y conversar luego con doña Katia de un poco la reacción y la división también de esta decisión que se tomó hoy en la Asamblea Legislativa. En Costa Rica nadie debería estar por encima de la ley. Hoy, un grupo minoritario pero significativo de diputados se apartó de ese principio fundamental. Con su voto protegen a un presidente que tiene miedo de rendir cuentas ante la justicia. Eso es un golpe directo a nuestro Estado de Derecho. Las democracias se sostienen con ejemplos, no con privilegios. Todavía estamos a tiempo de enderezar este rumbo. Yo seguiré defendiendo la ley y la democracia con valentía y decencia. Sobre los diputados de la Unidad que, yendo contra el mandato de la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad del partido, votaron contra el levantamiento de la inmunidad, repito lo que dije ayer. Desde ahora quedan suspendidos de la campaña y no tendrán espacio alguno en un futuro gobierno socialcristiano. Una ruptura totalmente que vemos a partir de este momento en la Unidad Social Cristiana a puertas de las elecciones. ¿Cómo lo interpretamos eso? Vamos a ver, no es la primera señal que se tiene dentro del Partido Unidad Social Cristiana de estas diferencias que tienen los legisladores a lo interno. Lo mencionábamos temprano, en las dos pasadas elecciones, dos candidatos del Partido Unidad Social Cristiana estaban aspirando a la presidencia, a la primera secretaría del directorio. Hace un año fue don Carlos Andrés con don Carlos Felipe, y en esta ocasión se suponía que había un acuerdo con doña Daniela Rojas para que fuese de los acuerdos que se tenían legislativos para el 1 de mayo, y es una sorpresa que salga en último momento nuevamente Carlos Felipe y le gane la elección a Daniela, ¿verdad? Salieron así el desayuno, hablados y conversados de que vamos con Daniela. Exactamente. Exactamente, y fue muy curioso. Ahí es cuando uno dice que en política lo único seguro es lo que ya pasó. Entonces, aquí las diferencias que hay, sabíamos y conocíamos ya la posición de don Leslie Bojorges, que también generó unas reacciones semanas atrás en relación a esta votación. Vemos cómo también la posición de doña Melina, ¿verdad? Doña Melina fue una de las primeras diputadas que le dio su apoyo a don Juan Carlos, y me llama poderosamente la atención que de una manera muy decidida y tajante don Juan Carlos indique no están dentro de la campaña y no van a tener puestos en un futuro gobierno social cristiano. Eso es interesante notarlo. Y otro aspecto importante que tenemos que señalar, recordemos que nosotros somos muy de territorio, y aquí está sacando de la campaña a diputados que representan las zonas costeras, Limón, Punta Arenas y Guanacaste. También está don Horacio Alvarado, que es de la provincia de Heredia, y don Leslie Bojorges, que ya venía con algunas posiciones que no coincidían con la línea social cristiana en diferentes temas. No es solamente este, no es el primer evento que tenemos. Volvemos al ámbito jurídico. Rafa, le hacía un primer escenario, comenzando nuestra mesa de análisis. Ahora, el segundo escenario, que el presidente no entre en función de ningún ministerio, por ejemplo, y que, en el buen sentido de la palabra, a partir del 9 de mayo pasa a ser un ciudadano que ya no es protegido por la inmunidad que lo protegía como presidente. ¿El proceso legal cuánto cambia? Ya no sería propiamente, como si es en este caso obligado el fiscal don Carlos Díaz a ser el encargado de dirigir y encabezar la investigación, o ya pasaría a otra fiscalía, a otro ámbito dentro del Ministerio Público? ¿Cómo se manejaría? ¿Cómo sería ese cambio a nivel jurídico? Kenneth, mire, la fuerza de la democracia está en la ley y no en las arbitrariedades. Muy probablemente muchas de las personas no estén de acuerdo con esta decisión que hoy día se tomó dentro de un proceso democrático. En un Estado de Derecho eso es lo que corresponde, ir cumpliendo cada una de las etapas. Si a partir del 8 de mayo del año 2026 don Rodrigo no tiene inmunidad, pasa a ser un ciudadano común y corriente,
común y silvestre, decimos nosotros, y entonces este proceso pasa a la jurisdicción penal que corresponde. Pasaría a la Fiscalía de Probidad, la Fiscalía de Probidad con el fiscal a cargo, ya no con el fiscal general, instruye el proceso y él tendrá que ver el proceso como cualquier ciudadano. Ya aquí no goza de ningún tipo de beneficio. La situación se genera mientras él mantenga el fuero o no mantenga el fuero, la posibilidad de que tenga, digamos, el fiscal general esa condición de él como un ministro o como el presidente de la República hoy día. Pero si no se tiene la inmunidad y si él no está cubierto por el fuero, pasa a ser como un proceso normal. Es en donde seguirá el procedimiento, se le llamará para indagarle dentro de lo que viene en el procedimiento de la causa, tendrá derecho a que él ofrezca prueba, puede ofrecer prueba para que dentro de ese proceso de investigación se genere algún tipo de investigación a partir del momento en que se hace la indagatoria y se volverá con la acusación para que sea un juez de Hacienda, en este caso, que es un proceso contra un funcionario público, lleve el procedimiento respectivo y determine si esa acusación tiene esos elementos suficientes que se decían, nos dan la posibilidad de subir el proceso a la segunda etapa o a la etapa final, que es la del plenario, la del juicio, y ahí pues será sometido al procedimiento respectivo. Mientras mantenga el fuero, no vamos a poder, en esta causa en específico, llevarle a él al procedimiento, pero si ya no hay fuero, regresa a la jurisdicción normal, ordinaria, para que sea juzgado en esa jurisdicción. Oh, yo tengo una pregunta, ¿se la puedo hacer? Adelante, por favor. Me quiero abusar. ¿Qué pasa en el caso de don Jorge Rodríguez Vives, que renunció a su fuero? Él se tiene que esperar a que el presidente de la República pueda, o sea, que don Rodrigo Chávez, ya sin la investidura del presidente, se pueda iniciar el juicio, o con él se maneja un procedimiento aparte. Mire, yo creo que hoy no vimos que se hablara de don Jorge Rodríguez. Sin embargo, el procedimiento era de los dos. El levantamiento de inmunidad gestionado por la Corte Suprema de Justicia era contra el ministro y contra el presidente. A pesar de que el ministro renuncia a su inmunidad, tiene necesariamente la Asamblea que autorizar ese levantamiento de la inmunidad, y en este caso pues podríamos decir que en un combo se votó por ambos, y entonces en este caso él mantiene esa inmunidad que tiene ahorita, porque no se le ha levantado, bajo el contexto de que no tenemos un levantamiento de la inmunidad por parte del Congreso. Se hizo una votación de acuerdo a la gestión que hizo la Corte Suprema de Justicia, el levantamiento de la inmunidad para el presidente de la República y para el ministro de la Presidencia, en este caso, no, el ministro de Cultura, en este caso, don Jorge Rodríguez, y a pesar de que él renuncia, se requería esa autorización del Congreso. Es lo mismo que hubiera sucedido si don Rodrigo hubiera gestionado o hubiera renunciado a esa inmunidad. Más bien aquí el hecho de que él no renunciara fue lo que hizo que se tuviera que someter a votación y que se diera todo lo que hoy vimos en la Asamblea Legislativa en relación con los discursos que han habido, pero sí se mantiene en este caso la inmunidad de don Jorge. Y otra pregunta que también nos hacemos, veíamos en las encuestas hace algunos días que la popularidad del presidente se ha mantenido alta, pero la pregunta ahora es, ¿cómo sale el presidente después de este procedimiento, después de haber pasado por este proceso, si esto más bien lo ha fortalecido en su imagen? Vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es que el presidente tiene una popularidad que no ha sufrido desgaste, a pesar de que ya tiene 3 años de estar en el poder, un poco más de 3 años. Normalmente ya los mandatarios a estas alturas tienen un desgaste más prolongado, incluso tendemos a pensar que salen del foco político en el momento en que arrancan las elecciones por el tema de beligerancia política, el tema, ¿verdad?, que no pueden participar activamente. En este contexto, el presidente no ha caído a los niveles que han caído otros mandatarios, pero vemos, y tenemos que analizarlo desde la coyuntura total, cuando analizamos datos también de informes que nos indican cómo está la población en relación a este tema,
estamos hablando casi de un 50-50, si estamos dentro del margen de error. Quiere decir que la población está muy polarizada en las posiciones y podríamos interpretar que la popularidad se podría reflejar, ¿verdad? Esto no quiere decir, habría que ver con más detalle los cuadros de los informes, pero podríamos pensar que sí estamos no solamente divididos en el tema del levantamiento del fuero, sino que estamos divididos en el tema de la popularidad o estamos divididos en otros temas que también nos están generando este arranque de analizar la política desde este punto de vista electoral. Al menos hay posición y yo lo celebro. O sea, yo celebro que no hay muchísimas personas que digan, no sé de qué se está hablando. No, yo sí puedo decir que es este tema y sí puedo decir si estoy a favor, estoy en contra. Tienen una posición. Hay una opinión muy personal. Como ella es la analista política, yo desde mi punto de vista político también podría decir que la decisión de Fabricio Alvarado fue una situación de carácter político. Yo particularmente creo que si al presidente se le hubiera levantado la inmunidad, lo convertimos en mártir. Y al final de cuentas, eso le va a dar más réditos a nivel de política y a nivel de lo que viene, y probablemente fue lo que Fabricio quiso evitar, porque él sabe que en estos momentos está como la segunda opción. Si le damos más popularidad al presidente quitándole la inmunidad, le estamos quitando fuerza también a los que vienen detrás de él. Entonces es una cuestión de cálculo político. Una distracción política enorme, ya lo decía doña Katia, palabras más, palabras menos. Don Fabricio dijo hoy en su interlocución, no hay que poner los ojos sobre Rodrigo Chávez Robles en todo lo que se viene. O sea, como tratemos de enfocarnos en lo nuestro, en la campaña electoral que se viene. Ya doña Katia también lo decía y muy interesante, don Rafa, porque todos tenemos alguna posición, algún análisis de todo esto, y esto es precisamente lo que buscamos también en Mesa de Análisis. Vamos a aprovechar, vamos a escuchar declaraciones de diputados del Frente Amplio, que una vez concluida esta sesión del plenario histórica, pues también nuestro compañero Gustavo Castro tuvo la oportunidad de conversar con algunos de ellos. Bueno, Chávez primero es un presidente más de estos que tienen la corona suficiente como para hacer y deshacer en este país, pareciera, y la inmunidad política que no la goza nadie más, que no sea una persona que ocupe uno de los tres poderes de la República, Poder Judicial, Asamblea Legislativa o diputados o presidente de la República. Entonces queda en evidencia que Rodrigo Chávez es uno de esos más, uno de los intocables en este país, otro al que no le llegará la justicia pronta ni cumplida, a pesar de que se quiere investigar por casos de corrupción. Lo que el pueblo de Costa Rica precisamente quiere es no seguir en la historia de impunidad. El argumentar que es que antes otros corruptos les dejaron ir es razón para no iniciar un proceso en el momento en el que está listo. Nos parece que es un argumento absolutamente ilegítimo, es un argumento flojo, es un argumento politiquero. Bueno, estas son algunas de las reacciones que se dieron posterior a la votación que se dio en el plenario legislativo, pero ¿cómo ven ustedes las reacciones? Y también, doña Katia, queremos hablar acerca de los discursos, porque algunos fueron incluso muy vehementes, muy directos, como hablábamos en el caso de Fabricio Alvarado, ya con una posición muy firme. Sí, los relatos, el discurso, a veces creemos que estos espacios de discusión política es un desgaste, es un show, pero es parte de la labor que tiene el diputado y la diputada en su curul. Parte del control político, como les decía anteriormente, vino a validar nuestro sistema democrático en los pesos y contrapesos de los diferentes poderes de la República. Y iba a ser muy político. Indistintamente si hubiésemos estado un poquito más lejos de la campaña electoral o no, no se le iba a quitar porque el poder más político que tenemos es la Asamblea Legislativa. Entonces hay que entender que sí es relevante analizar ya los discursos de fondo. Vimos discursos por parte de la fracción del Partido Liberación Nacional muy enfocados en el tema constitucional.
analizando y viendo y justificando su levantamiento del fuero en función de que todos los costarricenses somos iguales, artículo 33 de la Constitución Política, y que tenía que haberse ido él ya para poder investigar si se podía abrir o no ya el proceso para iniciar el juicio. Vimos también el discurso, bueno, que hemos estado muy atentos a lo que decía don Fabricio, ya desde su posición como candidato, 2 veces diputado, 2 veces, 3 veces candidato a la República, presidente de la República, que en una de esas ocasiones llegó a segunda ronda, y hoy los informes, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que es el que va de segundo, que es el que tiene en este momento probabilidades de ir a segunda ronda con una candidata que refleja la continuidad del gobierno. Y quiere decir también que él podría empoderarse como esa persona que puede venir a juntar toda la oposición para quienes no les gusta, no quieren la continuidad de este gobierno para el próximo, tengan una opción para poder irse, y él es una. Lo que pasa es que don Fabricio, y eso es otro tema, otra mesa de análisis, discusión. Sí, ya tiene bastante conocimiento en la población, y entonces ahí decimos que ahí el techo está un poquito más alto. Precisamente, doña Kate, porque cada narrativa discursiva en las fracciones fue muy diferente. Como que uno podría entender que ya ellos sabían hacia quién estaban dirigiendo el mensaje. El mensaje fue muy diferente el que dirigió Fabricio Alvarado en términos electorales, me refiero, al que, por ejemplo, hizo don Ariel Robles. Y si así vamos en todos los candidatos, el mismo don Eli Feinsack, ¿verdad? Candidato presidencial por el PLP, fueron como muy focalizados, pero con una narrativa ya más de tinte electoral que de defensa de su posición del por qué sí o por qué no levantarle la inmunidad al presidente. Concuerdo con usted, don Kenneth, perfectamente. O sea, yo sí considero que todos los discursos eran muy atinados al target, a los targets muy precisos. Recordemos que don Fabricio, recordemos que don Fabricio no pasa segunda ronda en las pasadas elecciones, y muchísimos votos, ¿verdad?, incluyendo los del PLP, incluyendo los de Frente Amplio, se dividieron entre don Rodrigo Chávez y José María Figueres en menos cantidad, y por eso es que queda don Rodrigo Chávez de presidente, porque se da una coyuntura de votar en contra de alguien. Pero quiere decir que lo que se sumó de los diferentes partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa, se le sumaron a don Rodrigo Chávez. Entonces ahora ellos están haciendo un esfuerzo para otra vez volver a diferenciar de lo que fue antes de la segunda ronda en las pasadas elecciones. Don Rafael, una consulta que tal vez es un poco más interpretativa, incluso también su opinión personal, porque leyendo algunas opiniones, muchos incluso mencionaban si esta decisión puede percibirse para la Fiscalía como un revés. A la Fiscalía le servía más que se votara por quitar la inmunidad. ¿Cómo se percibe esto también desde ese punto de vista? Sí, mire, los discursos también a nivel jurídico y legal se dieron desde el punto de vista de si el asunto era político, era una revancha de la Fiscalía, o si el asunto era un asunto de legalidad, tal cual se estaba generando, inclusive si existía o no existía la suficiencia probatoria que se requiere para llevar el proceso. Fue más político en realidad que legal, a pesar de que algunos de los diputados siempre dijeron que lo que se tenía que verificar era si se cumplía el requerimiento de la suficiencia probatoria, de que se dieran esos elementos suficientes de convicción para pensar que había causa y entonces quitar la inmunidad para ello. Aquí no es que se le quita poder o que se le quita fuerza al Ministerio Público. El Ministerio Público hace su tarea. El Ministerio Público tiene una investigación, tiene una denuncia, investiga y procede. Y bajo ese contexto presenta el procedimiento que hay. Que al final de cuentas no se le quitará la inmunidad, como ya lo dijimos anteriormente, no se desestima la causa ni se está dictando un sobreseimiento. Lo que se hace es única y específicamente que en estos momentos no puede continuar la instrucción del proceso, no se puede indagar al presidente, no se puede llevar a juicio o no se puede llevar a las etapas siguientes porque está cubierto por este fuero.
pero aquí no es que se le quita peso o no se le quita peso. La misma situación hubiera pensado la gente decir, si se le quita la inmunidad, entonces ganó el fiscal. Aquí en realidad no gana el fiscal, no gana el presidente, gana la democracia, gana el sistema de derecho que permite ciertamente que el procedimiento se cumpla como la Constitución y el Código Procesal Penal lo tiene establecido. Y entonces aquí los costarricenses lo que tienen que saber es ciertamente que se cumplió con ese procedimiento y eso es lo que nuestro sistema democrático de derecho prevé. Hubiera sido consecuencia diferente el que hubiéramos sido contrario a ello y que no se hubiera generado el procedimiento a pesar de las denuncias que hay. Y esto es parte de lo que tenemos. Entonces aquí no hay perdedores, no hay ganadores. Hay un sistema judicial, hay un proceso judicial que sigue su rumbo, nada más que con diferentes procedimientos que se han establecido. Pasamos ahora a escuchar más reacciones, en este caso de diputados oficialistas que conversaron con nuestro compañero Gustavo Castro una vez finalizada la sesión. Bueno, sería la segunda gran derrota política, por cierto, que tiene. Esta es la una. Y la otra es cuando se encaprichó en que había que votar la renuncia de Stefan Brunner. Se llevó la regañada del Tribunal Supremo de Elecciones, se llevó una regañada de un montón de juristas que le dijeron, ¿sabe qué? Usted no sabe ni de lo que habla. Así que es la segunda que se lleva en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque está cegado por ese odio político que le tienen a Rodrigo Chávez. Qué pena. O sea, la política no debería ser odio, ni debería ser cegarse. Y yo agradezco sobremanera también el apoyo de esos 21 diputados a la decisión en contra de levantar el fuero del presidente. Era normal que hubiese un apoyo importante al levantamiento del fuero porque sin duda alguna eso era un pequeño o gran golpe en la mesa para efectos del proceso electoral que está por arrancar. Bueno, es que hoy fue un día muy difícil. Yo creo que nosotros no podíamos dar por sentado que esto lo íbamos a ganar. Creo que habían muchos diputados que estaban, y lo dije en anteriores ocasiones, estaban esperando el momento de la votación para definir su voto. Nunca dieron ningún argumento, sino que en ese momento algunos pidieron la palabra. En el caso del PUS no teníamos claridad cómo iba a ser esa votación y creo que al minuto nos fuimos dando cuenta de que efectivamente teníamos 21 votos a favor. Bueno, y tenemos más reacciones también de otros candidatos que queremos verlos de una vez para poder comentar luego más adelante cómo fueron esas reacciones que tuvieron después de la votación. Creo que ha quedado más que evidenciado que tiene esa red de cuidado, que no sé si es una red de cuidado de buena fe y de buena voluntad de los diputados. No sé cuántos votaron así atemorizados y cuántos votaron porque realmente creen en proteger al presidente, pero lo que es una vergüenza es que existiendo un privilegio que es la inmunidad presidencial, y teniendo el mecanismo constitucional para levantar esa inmunidad, para que el presidente pueda enfrentar los cargos y si es cierto que no cometió ningún acto de corrupción, que lo demuestre en juicio, los diputados desaprovechan esa oportunidad. Primero, es evidente que hubo un enfoque electoral muy claramente marcado, pero principalmente entre quienes votaron en contra del levantamiento de la inmunidad. Quienes votamos a favor nos apegamos más al cumplimiento de requisitos y condiciones jurídicas que deben cumplir este tipo de expedientes. Y antes de continuar con nuestra mesa de análisis, vamos ya por último a escuchar las declaraciones del jefe de fracción del Partido Liberación Nacional y también del Partido Unidad Social Cristiana. Escuchemos. Pudimos escuchar aquí a Nueva República, por ejemplo, haciendo un análisis del por qué no votaban el levantamiento de inmunidad por razones estrictamente electorales, de que no convenía, y me parece que eso es un grave error. Aquí se vota sí o no, se levanta la inmunidad de acuerdo a los procedimientos jurídicos y habían suficientes elementos para que se levantara la inmunidad desde el punto de vista jurídico. Que convenga o no a un partido político o al presidente desde el punto de vista electoral, eso es otro tema que no debería haber sido valorado. Lamentablemente, por un tecnicismo no se le levanta. La Constitución dice que son 38 votos, votaron 34 a 21, 34 diputados dijeron que sí al levantamiento de la inmunidad. Creemos que no es conveniente tener a un tico con corona que se escude detrás de una inmunidad para no afrontar sus problemas judiciales. Yo creo que el señor presidente tiene que ir a ver a rendir cuentas ante el Poder Judicial.
Ya se había suscrito el contrato. Interesante el término tecnicismo que usa el diputado Alejandro Pacheco. Entonces, de una vez nos surgió la duda, ¿tecnicismo en qué? En que no debió haber sido 38, sino 29 votos, o el tema de no una mayoría absoluta, sino una mayoría al momento de la votación, que eso sí le hubiera dado al levantamiento de la inmunidad hoy. Recordemos que cuando hablamos de mayoría calificada, porque son temas muy puntuales que están en la Constitución, tiene que ver con proyectos que tienen empréstitos, tratados de libre comercio, reformas a la Constitución, requieren una mayoría calificada, que es este número mágico de 2/3 partes, que son 38 votos. No es, yo le entiendo a don Alejandro que es un tecnicismo por el hecho de que no pasó a pesar de que había mayoría, porque no se llegó al 238. Y ahí yo sí lo entiendo que tiene que existir este 38 como el número mágico para darle respaldo a la decisión política. Entonces es para validar esas posiciones. Pero como lo dice él, así está contemplado en la Constitución. Es la trascendencia de lo que se está discutiendo. O sea, estábamos discutiendo si se le quitaba la inmunidad al presidente de la República, y la Constitución o los constituyentes en el 48 establecieron con claridad de que se requería este tipo de votación por la trascendencia que por sí misma conlleva el quitarle la inmunidad al presidente de la República y buscar ese consenso superior ante los 57 diputados y los 38 que se necesitaban. Entonces, no es en realidad un tecnicismo, sino es algo que ya se prevé bajo el contexto de la trascendencia que tiene el acto por sí mismo. En este contexto que tenemos a partir de este momento, ¿cómo ven ustedes que nos recibe a pocos días de empezar la campaña electoral oficialmente, verdad? ¿Llega a calmar las aguas esta decisión? Como bien ya lo explicaba don Rafael, desde el punto de vista legal ya hay una disposición, ¿verdad? Pero a nivel político, ¿cómo nos recibe? ¿Cuál es el panorama? Yo creo que no. Hay división, hay polarización. Hay una todavía. polarización muy evidente en la población. Por dicha, podríamos decir que se supera la discusión, pero se supera el tema, pero van a haber otros temas que van a venir a ser parte de la dinámica. Y aquí podríamos traer varios. Es que escuchábamos, digamos, a doña Pilar Cisneros una vez más ¿verdad? Con estas diferencias que ellos mantienen con el señor Rodrigo Arias. Entonces se mantienen las discusiones de fondo por las que se han venido a lo largo del año discutiendo. Muchos estábamos preocupados en qué iba a hacer, digamos, los seguidores de don Rodrigo si ciertamente se le quitaba el fuero, porque inclusive algunos hablaron de tomar acciones en contra de la Asamblea Legislativa. Veamos lo que pasó en Perú últimamente, o lo que pasó en Ecuador y en Bolivia en relación precisamente con este tipo de situaciones. Entonces, esto yo diría que baja un poquitito las aguas de la situación en contra de lo que podía estar pasando en relación con lo que se decía de que no se le tenía que quitar al presidente la inmunidad, de que no estaba solo, que esto era parte de lo que el pueblo quería. Ahora, cada uno de los actores políticos, yo digo que tomarán para su saco y echarán lo que corresponda. Yo pienso que algunos más bien van a tomar partido de esto, haciendo mención ciertamente de que el presidente, teniendo la posibilidad de demostrar que es inocente de una manera sencilla, llevó a las últimas consecuencias del proceso al punto de que no renuncia a su inmunidad y no es desaforado tampoco. Y entonces esto es parte de lo que se puede aprovechar. Y como dije, es cálculo político. Cada quien sabrá hacia dónde va a sacar ahora sus esfuerzos para decir si era o no era conveniente que se le quitara la inmunidad, si era o no era conveniente renunciar a esa inmunidad. Vean lo que pasó con el señor ministro de Cultura, don Jorge Rodríguez, renunció a su inmunidad diciendo: no tengo nada que ocultar, soy inocente y voy a demostrarlo. Y esa misma posición podrían tener también las otras partes, de decir, si no tenía nada que ocultar, ¿por qué no se sometió al proceso como cualquier ciudadano? Don Rafa, yo no puedo, tengo muchas ganas de preguntarle la siguiente consulta. Usted, habiendo sido el defensor del presidente Chávez, así como lo hizo su colega José Miguel Villalobos, ¿esa hubiera sido su recomendación? No
decirle no a la inmunidad para ver este proceso, entendiendo todo también la perspectiva política que eso implicaba? Mire, yo pienso que si la persona tiene derecho a defenderse, la decisión a veces viene de la recomendación del abogado y viene de la misma posición política que se tenga. Particularmente, si yo no tengo nada que ocultar, si estoy efectivamente considerando que no soy responsable y que las pruebas no son ciertas o no son válidas, pues hubiera sido de mi parte más recomendable haberle dicho sométase al proceso y renuncie a la inmunidad, para que entonces el pueblo comprenda de que no se está ocultando nada, de que ciertamente hay inocencia. Pero la decisión que toma don José Miguel es muy respetable. O sea, cada uno de los abogados tenemos la posibilidad de decir cuál va a ser nuestra teoría del proceso, cómo vamos a defender y cómo lo vamos a hacer. Si usted me dice a mí que el discurso que dio don José Miguel estaba sustentado de manera adecuada, podría decirle que ahí sí tengo una discordancia. Hay una serie de falacias que se dieron en la forma en que se hizo el proceso que no debería haberse dado de esa manera. Es una consideración propia técnica de cómo se resolvió el proceso, por lo menos la defensa a nivel del plenario, para decir si había o no había prueba. Es que ese no era el juicio, ahí era si procedía o no procedía efectivamente el desaforar, pero no venir a hacer una valoración de prueba que es propia del procedimiento. Entonces ahí sí creo que hubo una técnica, por lo menos de la praxis que él utilizó, en la que yo no estoy de acuerdo. Incluso de adelantar criterio o adelantar defensa, me pareció. Podría exactamente soltar lo que yo tengo. Yo no tengo que ocultar nada en la defensa. Si yo tengo claro cuál es mi prueba y cuál es la que voy a ofrecer, pues la ofrezco. Pero es que ese escenario no era el propicio para ello. ¿Qué era lo que se buscaba? Que la ciudadanía creyera de que no había, y tratar de hacer un juicio político desde ese punto de vista para ganarse por lo menos la creencia de que los ciudadanos pensaran que la prueba no era suficiente, de que había una cuestión de carácter político y de que esto no tenía, como decían ellos, ni pies ni cabeza, decía doña Pilar. Entonces, en este caso, ahí sí creo que la situación era diferente. Pero, al final de cuentas, es una cuestión meramente de cálculo político todo lo que se hizo. Muchas gracias a ambos. Nos queda un minutito ya para ir cerrando, pero queremos, por favor, que nos regalen un análisis, un pequeño balance, resumen, incluso un mensaje, ¿verdad?, de cara, doña Katia, al proceso electoral que ya estamos oficialmente dentro de pocos días a iniciar. Bueno, que nos pongamos todos muy serios y responsables en analizar los temas que se vienen para esta campaña electoral. Y creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante. Hay temas que nos afectan todos los días a nosotros. Y si volvemos las discusiones, en eso yo soy muy optimista, en cómo vamos a resolverlos como país, creo que podemos salir y mejorar la calidad de vida de todos y todas, porque lamentablemente a veces nos focalizamos solo en detalles o quieren que le pongamos atención a otras cosas que no vienen a ser tan relevantes en la discusión en esos momentos, y viene a generar un desenfoque en lo que realmente estamos buscando. Tenemos que ser muy responsables en la discusión política que se viene en los próximos meses. Podemos estar o no estar de acuerdo con lo que se resolvió, pero tenemos que respetar las opiniones de todos. Yo creo que el discurso de odio que hemos tenido últimamente tenemos que cambiarlo. Costa Rica es un país que se ha distinguido precisamente por ser un legado de paz, un legado de democracia y un legado en donde se tienen que tender puentes para tener una comunicación y resolver los problemas de manera pacífica y no bajo el contexto de discusiones o conflictos que al final de cuentas nos van a perjudicar a todos. Yo creo que hoy tenemos el ejemplo de que Costa Rica es una democracia en donde se cumplen estos procedimientos con independencia de quién sea la persona, y eso es lo que tenemos que respetar. Muchísimas gracias, Rafael Rodríguez, doña Katia Benavides, por todos sus aportes y este amplio análisis. Muy amables. Muchas gracias. Un gusto. Momento de hacer un corte comercial y al volver de la pausa volvemos con más de nuestra mesa de análisis. Ya casi volvemos.
Bueno, y tenemos otras informaciones que también se han generado el día de hoy porque las fuertes lluvias de las últimas horas causaron 26 incidentes por inundación en la zona norte y en Cartago, según la Comisión Nacional de Emergencias. 8 carreteras incluso resultaron con afectación por la caída principalmente de materiales. Se fue la tapia. Se fue la tapia. Oh. En la zona norte las afectaciones se concentraron en comunidades como La Tigra, Zarcero, Upala y San Ramón. En San Carlos, el desbordamiento del río La Esperanza negó viviendas y caminos en La Tigra. Además, se registró la caída de un árbol y un poste en el tendido eléctrico, lo que complicó aún más la situación. El Comité Municipal de Emergencia se encuentra en el lugar brindando atención y seguimiento a los incidentes. En Zarcero, el sistema de alcantarillado colapsó afectando las carreteras del Cantón Central. También se produjo el deslizamiento sobre la ruta que conecta Zarcero con Zapote, dejando la vía intransitable. Por su parte, en Cartago se reportaron inundaciones en Tucurrique, Pejivalle y La Suiza. La lluvia ha sido tremenda y los derrumbes en Atirro, no hay paso en La Roca, no hay paso aquí en Boiconda. O sea, aquí como puede ver usted, todo esto está colapsado porque son solo derrumbes y montones de agua porque ha llovido demasiado lo que ha llovido. Es demasiado lo que ha llovido tan poco tiempo. Ahorita las calles están colapsadas, lo que es de Cachí hasta de aquí lado de Juray, está colapsado las calles, las cantarillas, se tiraron el agua a las calles, principalmente para los que vienen en moto, que tengan mucha precaución, porque es demasiado. Ahorita usted para dónde se traslada? Ya yo me trasladaba para Turrialba. No hay paso. Sí, no. Como ven, ya hasta aquí llegué. Para este martes se anticipa un patrón de precipitaciones aisladas en el país. Durante la mañana se espera cielo con pocas nubes en gran medida, aunque no se descarta la presencia de chubascos dispersos en el Caribe Norte a lo largo del periodo. Hacia la tarde se anticipan aguaceros con tormenta de carácter aislado, especialmente localizados en la vertiente del Pacífico y zona norte. Para este martes estamos esperando una condición de lluvias aisladas en el país. No quiere decir con esto que todas las precipitaciones sean de débil intensidad, pero sí que se volverán un poco más aisladas durante el periodo de la tarde. Otra característica importante de este martes es que no estamos esperando que tener actividad lluviosa durante la mañana ni tampoco durante la noche, sino que la misma se quede particularmente ocurriendo en el transcurso del periodo vespertino. El Pacífico Norte es la región que tiene mayor potencial de eventos localizados de lluvia y aguaceros. El Valle Central podría presentar chubascos aislados durante la tarde de igual manera. Durante la noche no se esperan precipitaciones en el país, aunque sí bancos de niebla en el área metropolitana y las cordilleras. En noticias judiciales le contamos que la audiencia de medidas cautelares en los tribunales de justicia establecieron que se impusiera prisión preventiva por 6 meses a 6 jamaiquinos detenidos el viernes anterior en Río Grande de Atenas. Los extranjeros fueron denunciados por presuntas amenazas agravadas, por lo que se giró una orden de allanamiento de la vivienda que alquilaban. La policía encontró, entre otros indicios, 3 rifles AR-15, así como 6 pistolas 9 milímetros y 1000 municiones de distintos calibres. El supuesto cabecilla del grupo, de apellido Germain, purgó cárcel por un homicidio que cometió en el año 2012. Un jefe de prensa de una institución de gobierno denunció hoy al ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por un presunto delito de índole sexual. La denuncia fue confirmada por el fiscal general Carlos Díaz, quien informó que un hombre mayor de edad interpuso la denuncia. Los hechos habrían ocurrido este fin de semana. Grupo Extra pudo corroborar que el denunciante acudió en horas de la tarde a la Fiscalía General, donde rindió la declaración. A su salida abordó un vehículo del OIJ y no ofreció declaraciones a la prensa. Extraoficialmente se conoció que el hecho se dio en un hotel en la zona de Escazú. Grupo Extra consultó al ministro Zamora por su descargo, sin embargo, no se ha obtenido respuesta. La Policía de Control de Drogas y el OIJ ejecutaron varios allanamientos para detener a 4 personas. En el caso de la Policía Antidrogas se detuvo a 2 hermanastros por supuesta venta de marihuana con la mampara de venta de productos a base de cáñamo.
Uno de los operativos tuvo lugar en Santa Ana. La Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública ya le seguía los pasos a una familia quien tuvo permiso en su momento para vender productos a base de cáñamo. Ante irregularidades, el Ministerio de Salud les canceló la patente. El análisis de la Policía de Control de Drogas concluyó que las personas quitaron el rótulo de negocio, pero al parecer ya vendían marihuana. Se les hizo decomisos previos al allanamiento de este lunes. Algunas de las actividades que estaban realizando eran la distribución de capullos de marihuana, es decir, una actividad totalmente ilícita. Estamos deteniendo en este momento a 2 personas, hermanos, uno de ellos el principal investigado de apellidos Portilla Aley. En otra acción policial, pero el OIJ, en este caso de San Carlos, detuvo a una pareja de 20 y 29 años de edad a quien se le liga de amedrentar a una vecina suya con arma de fuego, esto en Castelmare de Pital en San Carlos el pasado 19 de agosto. Además, el OIJ de Heredia detuvo a una mujer también en Santa Ana a quien se le vincula con estafas con planes de viajes por un monto aproximado a los $30,000. Escuchando. Aquí me quedo. Porque por segundo año consecutivo el Grupo Extra se consolida como triunfador en los premios de la comunicación otorgados por el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Esto porque se destacó con orgullo el Grupo Extra en la categoría de fotoperiodismo costarricense. Me refiero a la fotografía La salida de Marta, del fotógrafo Mauricio Aguilar Rojas, del diario Extra. Esta imagen retrata el momento en que la entonces ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel, salía de las celdas del segundo circuito judicial. Por segundo año consecutivo, Grupo Extra vuelve a iluminar los premios de la comunicación, reconocidos por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, destacándose con orgullo en la categoría de fotoperiodismo costarricense. Diario Extra está rodeado de un montón de profesionales en todas las áreas: comunicación, periodismo, locución, investigación, compañeros camarógrafos, y sentirme en ese grupo tan creativo, ¿verdad?, que día a día da lo mejor para informar de diferentes noticias al país, me motiva mucho y es un gran honor realmente ganarlo. El fotógrafo Mauricio Aguilar recibió el prestigioso premio Mario Roa por una imagen capturada en septiembre del año pasado, la cual muestra la detención de María Marta Esquivel, entonces presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, en un operativo del organismo de investigación judicial en Pérez Celedón y Guadalupe. Cuando tomé la foto nunca pensé que fuera a ser premiada, porque año con año hay un montón de compañeros fotoperiodistas que presentan trabajos muy buenos. Sabía que iba a poder competir, pero no ganar. Pero me siento bastante contento, alegre, motivado de seguir dando lo mejor. Por su parte, Wilbert Hernández obtuvo una mención honorífica por su imagen Ventana al Adiós. Pues con esta fotografía mi mensaje es un mensaje de reflexión a las personas que no tienen casa, tales como esa persona que lamentablemente quedó sin su hogar. Espero que ya hayan sido reubicadas y que estén en mejores condiciones. Con esta fotografía se refleja no solo una situación de vulnerabilidad o tensión, sino también la capacidad del fotoperiodismo hoy en día para dar voz y enseñar todo lo que las palabras en ocasiones no pueden. Muchas felicidades a los compañeros. Qué lindo despedir este lunes con esa información tan positiva. Felicidades, Mao, y felicidades también a Wilber de parte de todos los que conformamos el Grupo Extra. Un orgullo, sin duda. Y con esta buena noticia llegamos nosotros al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.